Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del programa multimedia EduFi UCA. Hoy vamos a estar abordando un tema clave para comprender el deporte desde una mirada crítica y actual, relacionado con el género y el deporte. Para esto nos va a acompañar Adriana Villalobos. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, máster en Entrenamiento y Gestión Deportiva, eh, con amplia experiencia en deporte y recreación, con perspectiva de género, derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Actualmente se desempeña como jefa de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Goicoechea, coordina la Red Nacional de Oficinas de la Mujer de los gobiernos locales y es docente también universitaria en la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Adi, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio tan importante. Super, muchísimas gracias más bien a vos por haber aceptado este espacio. La idea un poco es como empezar a dialogar o conversar sobre deporte, género y cuáles son como un poco los retos y la perspectiva que se tiene hacia futuro también, pero tomando en cuenta lo que se vive actualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de género en el deporte, ¿a qué es a lo que nos referimos exactamente? Ok, cuando hablamos de género desde la psicología del deporte, estamos hablando de cómo pensamos a las mujeres desde las desigualdades que viven estructuralmente en los espacios deportivos, ¿verdad? Históricamente las mujeres han sido tomadas en cuenta desde una perspectiva masculina. Entonces, cuando se habla de género, hablamos de incluyamos a las mujeres desde la perspectiva de las mujeres, ¿verdad? Entonces, vamos a construir un deporte desde la igualdad, entonces tiene que ser un deporte pensado en las mujeres. Generalmente las reglas, los espacios han sido pensados desde los hombres. Cuando decimos un deporte con perspectiva de género es que entendemos que hay una diversidad, ¿verdad? Y una interseccionalidad en general, no solo en las mujeres, en la diferenciación que hay entre el ser humano, digamos, pero en las mujeres, pues podemos mirarlo con mucho más detenimiento cuando hablamos de la perspectiva de género. Ya. Y ahora que mencionas esto, ¿verdad? De cómo históricamente ha sido el deporte construido desde una perspectiva masculinizada, como qué ejemplos son los que, digamos, podrías comentar que cotidianamente vemos, ya sea en entrenamientos, en competencias, en clases de educación física, donde se da esta brecha o, ¿verdad? Como esto que Esta mencionabas. diferencia. Y lo podemos pensar, ¿verdad? De una lectura histórica. O sea, las mujeres empezaron a practicar deporte a la fuerza, ¿sí? Como lo hemos hecho a lo largo de la historia, como nuestras ancestras lo hicieron para poder ejercer cosas que hoy a nosotras nos parecen muy sencillas, como el ejercicio del voto, ¿verdad? Antes, para una mujer poder correr una maratón era imposible. Participar de una competencia de ciclismo, de cosas que hoy a las atletas les parecen cotidianas, participar de un equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, desde esa lectura, desde hace muchos años, se viene tratando de romper con esos estereotipos. Sin embargo, en la actualidad podemos hablar de que se siguen dando muchísimos espacios de violencia contra las mujeres en diferentes lecturas. ¿Cuáles son las diferentes lecturas? Bueno, la lectura, por ejemplo, vos ponías el tema educativo en las escuelas, en educación física, por ejemplo. Bueno, si vamos a los colegios y hablamos de educación física, y hablo de colegios públicos y privados, porque yo he logrado hacer lecturas de currículum deportivos en donde muchas chicas no pueden participar de los clubes de fútbol y tienen clubes específicos y de hecho atendí a una chica específica que quería en un colegio privado participar del equipo de fútbol. Entonces, no la dejaron, su mamá llega a mí, hacemos todo un proceso, ¿verdad? De que la mamá conversara con la directora, con todo el mundo, la tienen que aceptar, la aceptan y sufre una discriminación tremenda por parte del profesor y del equipo, porque eran puros chicos. Claro, y el profesor era quien además modelaba esta conducta violenta contra la niña porque la ponía a jugar, a dar vueltas y a jugar mientras los compañeros entrenaban. Entonces, cuando la mamá ya se da cuenta de esto es porque la chica decide que no quiere seguir y a ella le parece súper raro por toda la lucha que hay para poderla tener en el equipo. Y cuando se da cuenta, la chica le dice, es que el profesor no me pone a entrenar, solo me pone a correr o a jugar con los conos. Y por supuesto que, bueno, se hizo toda una protesta, pero sigue ahí. Pero eso sigue ahí, es visible, no está. Es un tema oculto dentro de los procesos de la enseñanza de la educación física, porque seguimos teniendo estos prejuicios de que las mujeres no pueden cumplir cosas tan esenciales y tan básicas también
como deportes que históricamente han sido masculinos, como lo es el fútbol. Entonces, desde ese proceso formativo. Pero si ya lo pensamos a nivel más macro, y pensémoslo a nivel país, que ¿verdad? No a nivel estructural todavía, que es más macro, a nivel país, el fútbol femenino no tiene en Costa Rica la visibilización que tiene el fútbol masculino, ni el recurso ni el patrocinio. Y el discurso de esto, ahorita yo estoy apoyando un proyecto que de hecho sale dentro de poco con el presidente de la Liga Femenina, y yo lo conversaba con él y le decía, claro, hay muchísimo interés, sí, que ahorita quieren invertir y quieren hacer, pero realmente estamos llegando a pensar que es justo, o sea, está ocurriendo lo mismo. Entonces él me decía, no, pero esperemos que vaya, bueno, pero ¿qué está haciendo el sistema para que eso ocurra? Porque cuando decimos agradezcamos, en algún momento trabajé con un atleta que me dijo, es que yo agradezco que me dieran la oportunidad con la selección de tener un uniforme, aunque fuera masculino, porque las mujeres en algún momento jugaron con el uniforme masculino, ¿verdad? Entonces yo hablaba con ella y le ponía el caso de le contaba el caso de una atleta nacional, una deportista que fue futbolista, que también pasó por eso mismo, y que yo en su momento le dije a ella, es que las mujeres no tenemos que vivir siempre en agradecimiento, ¿verdad? Tenemos que entender que es un derecho. Entonces, estos espacios que vos me decís ahorita, bueno, ¿dónde los vemos? Los vemos en todo lado. En deportes, en los comités, digamos, cantonales de deportes con los que también ha trabajado, la inversión en el deporte es similar, ¿verdad? Hay una partida presupuestaria, quienes quieren participar, pues se les apoya, pero la lectura real de esa práctica deportiva no es la misma. Quienes entrenan a las mujeres no tienen muchas veces esta sensibilidad para hacer una lectura distinta. Y esto cuando hablamos de mujeres jóvenes sin hijos y sin otras responsabilidades. Pero cuando hablamos de mujeres que, por ejemplo, tienen hijos o hijas, si no tienen espacios de compartir roles de cuidados, son mujeres que ya no pueden seguir compitiendo. Entonces, es todo una estructura de un sistema que está hecho para que las mujeres no lleguen a competir de la misma manera que los hombres. Claro. Ahorita que mencionas esto, me salta a mí como el recuerdo, el ejemplo de Serena Williams cuando, ¿verdad? Fue madre y tuvo que salir del deporte y todo lo que esto implicó, incluso para retomar y tal, que es evidentemente muy distinto a cualquier otro varón que sea tenista, ¿verdad? Y la pérdida de Tomando, los patrocinios, la claro, pérdida de los patrocinios que Serena tuvo una vez que se retira por la maternidad. Gracias. Que no le pasa a un hombre. No, no exacto. ocurre esto, ¿no? No tiene que, ese hombre no tiene que poner en evidencia que va a volver a hacerlo bien, ¿verdad? Porque ni siquiera le piensan retirar el patrocinio porque el ejercicio de la paternidad socialmente, desafortunadamente, ha sido distinta. Claro, claro. Y esto, bueno, me alegra mucho como que lo veamos desde esta perspectiva crítica, ¿verdad? Y como todo lo que implica para el deporte, digamos, o la participación de las mujeres en el deporte. Pero hablando un poquito de esto, ¿vos has podido ver o evidenciar algún tipo de avance en las últimas décadas o en el último tiempo al menos? Sí, vamos a ver, no todo es negro, sí, ¿verdad? O sea, las mujeres van teniendo muchas oportunidades, hay retrocesos también en el momento. ¿Por qué hay retrocesos? Porque desafortunadamente el tema de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos en general, pero de los derechos de las mujeres se ponen muchísimo sobre la mesa cuando hay cambios políticos, por ejemplo. Entonces, las estructuras políticas hacen que muchas veces la inversión pública en las mujeres sea más limitada. ¿Verdad? Quienes dirijan, y en el deporte en general, quienes dirijan tienen que tener una mirada sensible en esta materia para que realmente pueda ser efectivo. Sin embargo, como en la lucha de las mujeres y con la compañía también de hombres que han votado en este proceso para que se dé, existe legislación que obliga a, por ejemplo, comités cantonales de deporte, a LICODER, etcétera, a implementar política pública en materia de género en el deporte. Por ejemplo, el tema del hostigamiento sexual y la violencia sexual en el deporte, que es algo en lo que yo he venido trabajando también acompañando en la elaboración de reglamentos específicos a comités cantonales en materia de deporte y género. Eso es un avance y es una acción importante. Ahora andaba yo en los Juegos Nacionales hace unas semanas y en juegos en todo lado estaba pegado el rótulo sobre el acoso sexual, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vi como una acción afirmativa, es una acción importante porque por lo menos permite
de alguna manera hacer el reconocimiento, no necesariamente la sensibilización, pero sí el reconocimiento por parte de principalmente dirigentes y entrenadores de que una acción desde la violencia sexual es penada, principalmente con menores de edad, ¿verdad? Porque ahí ya aplica también otro tipo de legislación. Entonces, por ahí podemos ver que hay un avance. ¿En qué más puedo ver que hay un avance? En el reconocimiento de mujeres que han sobresalido y que siguen haciendo cosas importantes a nivel de medios, ¿verdad? Una Daniela Rojas, una Gabriela Traña ahora, ¿verdad? Que son mujeres que han hecho algo hace mucho tiempo y que ahorita están resonando y que vienen haciendo las chicas de diferentes equipos de fútbol, ¿verdad? Que sí no tienen la visibilidad que tienen los hombres, porque realmente no la tienen, pero está empezando a nombrarse y eso permite que hayan avances. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos y cautelosas con esto porque, por justo lo que decía ahorita, ¿verdad? Decía, bien lo decía Simone de Beauvoir, que era una escritora feminista, y ella decía, basta una crisis política, económica o social para que los derechos de las mujeres estén tambaleando y Ujú. es legítimo, ¿verdad? Y si uno le pone atención a los espacios políticos, eso siempre está en negociación, ¿verdad? No es algo que se tiene y ya, desafortunadamente. Claro, claro. Ahorita también recordaba, bueno, más recientemente, por ejemplo, cuando hablabas del reconocimiento que han tenido más mujeres deportistas, pensaba actualmente, por ejemplo, en Priscila Chinchilla en el Atlético de Madrid femenino y que, pues, no sé, para mí es como todo un logro que no ha tenido la visibilidad que pudo Exacto, haber tenido algún otro jugador hombre, ¿verdad? Llegando a una exacto. liga así. Pero que bueno, entiendo que de alguna forma, poquito a poco, estos avances ahí o estas acciones afirmativas van como sembrando terreno para que las cosas puedan ir cambiando. ¿Qué desafíos ves vos, digamos, actualmente que enfrentan las mujeres en el deporte? Ya los has mencionado, pero no sé si te gustaría profundizar sobre alguno. Claro, yo creo que el deporte en general representa un desafío y voy a esta misma narrativa, este análisis que venía haciendo, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, principalmente con mi trabajo que hago con atletas, pero también con la vivencia que tengo con mi hijo, que es deportista, y que he tenido que ir a muchísimos territorios a ver espacios, y la lectura es, no hay una planificación deportiva a nivel institucional, a nivel público no hay una planificación deportiva, entonces los espacios se descuidan, se dejan tirados, ¿verdad? En general, en el deporte no hay planificación deportiva o está tambaleante, ¿verdad? Entonces, hay inversión pública, por ejemplo, ahorita en Juegos Nacionales, una inversión enorme en Limón que de alguna manera permite reactivación económica, pero están pensando hacer los Juegos Nacionales cada 2 años. El espacio de la elaboración de infraestructura pública para el deporte debería ser utilizado por 4 o 5 años seguidos para que pueda generar una apropiación de ese espacio, además una cultura en el espacio provincial y además una inyección al turismo, ¿verdad? En general no hay planificación. Ahora imagínate, ahora imagínate planificación con perspectiva de género. Ese es el principal desafío. Si no tenemos planificación en general para el deporte, mucho menos tenemos planificación con perspectiva de género. ¿Y qué significa tener planificación con perspectiva de género? Primero hay que hacer un sondeo nacional real de cuáles son las condiciones de las mujeres en el deporte, porque esto es muy importante, la interseccionalidad. No es lo mismo las mujeres del GAM que las mujeres de otros espacios. Claro, Ay, yo no, ajá, no, ahora sí. Entonces, yo puedo decir que la inversión pública en el GAM puede ser mayor que las mujeres que están en OSA. ¿Y cómo sabemos que en OSA no tenemos mujeres deportistas maravillosas? No lo sabemos porque no les estamos dando el recurso. claro. Entonces, esta planificación deportiva no existe en general para nadie, mucho menos con perspectiva de género. Para mí el principal desafío es cómo hacemos para que la política pública tenga una mirada desde la interseccional y desde las mujeres. Y creo que esa pregunta la podemos contestar cuando tengamos realmente dirigentes que piensen en la política pública desde la necesidad social, ¿verdad? Y para pensar a las mujeres en el deporte hay que pensar a las mujeres desde la violencia estructural. O sea, la única forma, el principal desafío es entender que las mujeres estructuralmente viven situaciones de violencia
en diferentes ámbitos. O sea, no ha terminado enero y ya han habido 3 femicidios. Seguimos siendo una estadística más en temas de violencia y en el deporte es igual. Entonces, ese es el principal desafío, cómo lograr que haya una mirada clara de la necesidad que tienen las mujeres con una perspectiva de género para poder implementar política pública. Claro. Digamos, no quiero como mencionar nombres, pero en algún momento intenté como investigar como un poquito tema de deportistas nacionales, como si existe censos al respecto y pues no, a mí no me pudieron dar ningún tipo de respuesta. Yo creo que empezando por ahí sería como un primer paso para incluso reconocer cómo está la distribución, ¿verdad? De deportistas, hombres y mujeres en el país, empezando desde ahí, ¿no? Exacto. Ahora, tema de acceso a recursos, tema de salarios, tema de apoyo institucional, pero siguen siendo obstáculos. Incluso, por ejemplo, vos lo puedes mencionar claramente sobre el tema en fútbol, ¿eh? Hombres y mujeres que ganan completamente diferente, aunque hacen lo mismo, ¿no? No O sé si tengan los tenés ahí mismos como... trofeos, o tengan mucho más trofeos. O sea, yo trabajo con chicas futbolistas élite, o sea, las chicas son de alto rendimiento, las chicas compiten, y no puedo decir que son élite porque no, desafortunadamente no ganan para vivir de eso. Y justo voy a eso, pero su nivel de entrenamiento sí lo es. Y sus compañeros hombres en el mismo equipo, y estoy hablando del país, sus compañeros hombres en el mismo equipo deportivo en Costa Rica, sí pueden vivir del fútbol. Y estamos hablando de que puede ser, porque no voy a mencionar específicamente los equipos, ¿verdad? Para no decir detalles que obviamente tienen en procesos, pero estos equipos, muchos, las mujeres tienen más torneos, más copas, y tienen que ir a hacer otro tipo de cosas porque no pueden vivir del fútbol, aunque den su vida por el fútbol. Entonces llegan exhaustas porque entrenan desde la mañana hasta el mediodía y terminan de entrenar y se van a trabajar a jornadas laborales, muchas a estudiar o muchas a trabajar en oficina, en su emprendimiento, etcétera. Y por supuesto, están mucho más fatigadas. Si estamos hablando de futbolistas hombres del mismo equipo de fútbol de este país, que hacen exactamente lo mismo, entrenan a mediodía y en las tardes pueden ir tranquilos al gimnasio y hacer pesas y pueden descansar y dormir porque su salario les da para vivir y para mantener una familia, pero ellas no. Entonces, por supuesto que el incentivo económico, el incentivo en patrocinadores, etcétera, es muy diferente. La selección femenina viajó en primera clase por primera vez hace poquito de fútbol y la selección masculina de fútbol tiene años de viajar en primera clase. Explícame eso, o sea, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me vinieron a contar eso, como, mire, logramos esto y esto y eso, y yo dije, ajá, sí, algo que tenía que haber ocurrido hace tiempo, eso no es de agradecimiento. Pero bueno, sí, muchas gracias, que he dicho que ya lo hicieron. Pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? O sea, estamos negociando algo que debería ser un derecho por igualdad y realmente no está. Entonces, ¿qué me he topado yo, Luis, en dirigentes cuando he tenido que hablar de este tema y todo el tema de trabajar la sensibilización en materia de género? Me han dicho, mira, Adriana, principalmente en el fútbol, que es donde sabemos que hay más inversión. Mira, Adriana, sí, es que las mujeres no venden igual. Obviamente el fútbol masculino lo consumen más hombres. Obviamente, y les digo, por supuesto, porque es que ustedes se han encargado de que lo que se mire sea fútbol masculino. Porque ustedes hacen que los anuncios, que los comerciales, que las noticias, que sea centrado en el fútbol masculino. La gente consume lo que se le vende también. Y si no vendemos el deporte femenino, por supuesto que no les va a gustar. Entonces, es parte de este proceso de sensibilización y de conciencia y de confrontación. Yo creo que el trabajo que uno hace en materia de género y deporte también lleva cierta confrontación para poder deslegitimar cosas que se han creído que son adquiridas para los hombres y no para las mujeres, ¿verdad? Está dentro de ese desafío y de esa necesidad de poder generar más recursos para las mujeres. Claro, y que todo esto a la larga también lo que termina haciendo para mí es como generando el caldo de cultivo para el abandono deportivo de las mujeres. O sea, todo Exacto, esto atenta contra la profesionalización, ¿verdad? De las futbolistas, por ejemplo. O sea, ver una liga que es con menos equipos porque de repente un equipo decide salirse, ¿verdad? Afectando fechas, cronogramas, etcétera. Es como muy lamentable porque sí responde a cuestiones, pues ahí como más estructurales. Eh,
yo sé que es un tema sensible, ya lo has mencionado, pero igual creo que necesario de compartir acá en el programa. Es como que otras formas de violencia o de discriminación se pueden presentar en el deporte. Ok. En el deporte femenino se da mucho, bueno, el deporte en general, pero en el deporte femenino se da muchísima violencia sexual. O sea, yo he trabajado con muchas mujeres deportistas víctimas de abuso sexual en etapa adulta o en la infancia, porque muchas sufrieron situaciones de violencia sexual siendo niñas de 10 años y vienen hasta después grandes como a reconocer que eso fueron situaciones de abuso, ¿verdad? Ciertos tocamientos y acciones vinculadas a sus cuerpos que en ese momento tal vez no lo entendían o no lo veían como un abuso porque se les decía que era parte de la terapia física. Y desafortunadamente muchas veces papás, mamás, cuidadores dejan a estas chicas con sus entrenadores de confianza, sus personas de confianza y pasan este tipo de situaciones. Pasa también mucho con chicos, ¿verdad? Porque la estadística también habla de los hombres, no como de las mujeres, en general como la violencia, porque es un tema estructural, pero la violencia sexual se da mucho. La violencia psicológica también se da muchísimo, ¿verdad? Esta situación de estarlas minimizando y comparando en general o cuando tienen otras obligaciones de estarlas presionando, aún sabiendo que no pueden dar el mismo nivel, aunque se esfuercen que muchos compañeros hombres, porque sus condiciones son distintas económicamente, ¿verdad? Entonces les exigen igual, pero no les dan las mismas condiciones. No, no podemos, o sea, vos no le puedes pedir a dos personas con condiciones distintas el mismo resultado. Aunque sí te voy a decir que son súper disciplinadas, se matan un montón y esto afecta a su salud mental tremendamente, porque se saturan enormes y no tienen posibilidades de descanso. La violencia en las relaciones de pareja también ocurre mucho o en situaciones en las dinámicas familiares, ¿verdad? De que siguen siendo los deportes para los hombres, entonces se topan con problemas en sus hogares donde principalmente sus figuras paternas no las dejan participar. Yo he trabajado con chicas en fútbol que en algún momento tuvieron que salir de sus hogares porque sus papás, principalmente su figura paterna, les ponen de límite o se quedan en la casa o se van a jugar. No van a jugar fútbol viviendo bajo mi casa, ¿verdad? Entonces, el deporte para las mujeres es la gimnasia, lo que hemos visto y el estereotipo que se Ujú. enseña en las escuelas y en los colegios y los que nosotros también somos parte. Esos profesores y profesoras también tienen que empezar a incentivar otro tipo de deportes en los niños y en las niñas. Mi cuñada me decía un día, yo tengo unas sobrinas, me decía, es que a una de mis sobrinas le encanta todo esto, las muñecas y no sé qué, y yo le dije, pero es que ella es súper inquieta. Y yo le decía, ¿le has probado otras cosas? ¿Verdad? Es que a veces, sí, esto es lo que siempre le han dado, esto siempre es lo que le han regalado, pero le hemos probado otras cosas. O cuando lo prueban hay familias que las quitan de esas posibilidades, ¿verdad? Y tal vez son chicas que pueden desarrollar muchísimo talento en áreas deportivas de las que ni siquiera están cerca porque tienen que estar en ballet o porque tienen que estar en gimnasia, en deportes estereotipados. Entonces, esa violencia se la topan también desde niñas, se la topan también en la adolescencia. Me he topado también en atención de casos que lo he visto en procesos grupales y también individuales, en donde las mujeres reciben algún tipo de manipulación con el tema de la violencia sexual para poder mantenerse en el deporte, ¿verdad? Entonces yo te ayudo a estar aquí o a conseguir una beca, que me pasó con una chica de atletismo, conseguir una beca en el extranjero para que vayas a correr, porque ella muy buena, con muchísimas posibilidades, y el entrenador le dijo, sí se acuesta conmigo, ¿verdad? Entonces, esa negociación sobre los cuerpos de las mujeres que sigue ahí sobre la mesa es parte de esas dinámicas de violencia que ya ocurren a diario. Claro. Y hablando tal vez no solo de deporte, sino, o sea, como deporte competitivo o formativo, sino recreación, ni qué decir como el tema del acoso sexual callejero con las mujeres cuando, ¿verdad? Van y salen a correr en la calle o este tipo de cosas que también son parte un poco de estos tipos de violencia, ¿no? Claro, es que Ahora, la violencia está traspasada, ¿verdad? En todo. hablando un poquito y para ir ahí puntualizando y haciendo como el, el, el cierre del programa, eh, desde tu experiencia, Adri, como, ¿qué otras acciones concretas se podrían empezar a implementar para promover la equidad de género en el deporte? O sea, ya has mencionado un poco este tema, digamos, como ley contra el hostigamiento sexual en el deporte y los reglamentos, y ¿verdad? Como que pueda haber más visibilidad, incluso mediática,
de fútbol femenino, etcétera, pero ¿qué otras cosas? Para mí, digamos, como el principal avance iría de la mano con la política pública con presupuesto asignado. La política pública, en Costa Rica existe una política para el deporte. Yo participé, de hecho, también en ese proceso, pero debería ser una política más específica en tema de género, ¿verdad? Una concreta, con un presupuesto específico, porque si queremos disminuir esa brecha, tiene que haber inversión. Si no hay inversión, ¿verdad? Eso pensando desde lo macro, tiene que haber inversión para que las cosas funcionen. Tiene que haber gente experta. Creo firmemente que en este tema sí tiene que haber gente que pueda manejarlo en esta inversión pública y que lo mire desde esa perspectiva real de la discriminación, la violencia y la desigualdad. Porque la construcción de la política tiene que venir de la mano con el conocimiento de la desigualdad, de la violencia. ¿Verdad? Entonces es como crear esta política pública. Y cuando es con esta política pública, tocar los currículos académicos, escuelas y colegios, empezando por ahí, ¿verdad? ¿Cómo logramos educar desde las infancias y las adolescencias esta necesidad de que el deporte también es de las mujeres? Porque aunque en la infancia no se haga tanta diferenciación en el núcleo familiar, por ejemplo, sabemos bien que en la adolescencia, con sus cambios importantes hormonales, y con toda la situación de la socialización y los pares puede haber un abandono deportivo aún con chicas y chicos con talento. Entonces, ¿cómo hacemos para que las escuelas y colegios capten estos atletas y los mantengan ahí sintiéndose cómodos y cómodas? Entonces, otra acción importante sería que los deportes de infancia, que estamos hablando de que son procesos de formación, sean un proceso de formación acompañados de esta inclusión y de esta igualdad, ¿verdad? Entonces, desde niños, niñas y adolescentes, empezar esta visibilización de la desigualdad y con ello también medios de comunicación, universidades, todos los ejes transversales que debe tener el ejercicio de los derechos de las mujeres y la lucha contra esa violencia constante que se vive en todos los espacios. Porque el hecho, y esto es muy importante, y quiero que quede resonando ahí, ¿verdad? El hecho de que las mujeres ya participen en el deporte no las excluye de la violencia, de la discriminación social, mediática, económica, estructural que sigue dándose, ¿verdad? Entonces, sí, qué dicha que ya las incluimos, pero ¿cómo hacemos para que esa inclusión realmente llegue a mirarse desde la igualdad y no que siga siendo esa inclusión a medias, ¿verdad? Es Ujú. como, sí, ya pueden jugar fútbol, queremos que tengan el mismo rendimiento, pero no les vamos a pagar igual. Claro, o Sí, las vamos queremos que a acosar. o las vamos a acosar, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cómo vamos haciendo? Eso es un trabajo muy complejo, es un trabajo complejo, difícil, pero creo que se puede siempre y cuando haya acciones concretas claras en el tema. ujú, ujú. Para igual ya para ir cerrando, ¿verdad? ¿Cuál sería como esta reflexión de síntesis que te gustaría dejarle a las personas que van a ver y a escuchar este programa? Yo creo que la reflexión está desde la individualidad, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo desde mi mirada individual puedo hacer algo para que las niñas, adolescentes, las mujeres puedan seguir participando del deporte? ¿Cómo puedo fomentar a esa hija, a esa sobrina, a esa hermana, ¿verdad? Para que pueda estar en el deporte, ¿cómo la acompañamos? Soy yo también de las personas que cree que las mujeres no pueden hacerlo porque son mujeres. Bueno, entonces revisarme esos prejuicios, esas ideas que de paso son erróneas, ¿verdad? Y por ahí habrá quien me diga, bueno, pero es que las mujeres no son igual que los hombres en los deportes porque su anatomía dice que sí, sí, yo entiendo que usted me quiera decir eso, yo no estoy diciendo que los estemos comparando, estamos diciendo que las mujeres en su espacio deportivo tienen derecho a ser miradas y a tener los mismos recursos que los hombres. Y para poder hacer esto, ocupamos gente comprometida que esté dispuesta a trabajar contra esos estereotipos y a ser agente de cambio desde el pequeño espacio en el que está, ¿verdad? Porque es una burbujita mía, sí es mi burbujita, pero ¿qué puedo hacer ahí? Desde prender el televisor y ver un partido de fútbol femenino o en un mundial de atletismo, por ver también a las mujeres correr, poder hacer algo más que solo ver los hombres, que es lo que nos venden los medios. Y
una acción desde nuestro lugar. Si, por ejemplo, me gusta mucho el atletismo y sé que Usain Bolt fue una máquina del atletismo y me lo conozco, pero no sé cuál es la mujer, bueno, entonces googlear ahí un poco quién es Sha'Carri Richardson, quiénes son las mujeres más rápidas, que empezar a conocer esa otra parte que tal vez desconozco, también es una acción que permite empezar a hacer pequeños cambios. Ya. A mí lo que me queda un poco de escucharte hablar sobre este tema es, no basta con ir haciendo pasos para que más mujeres, ¿verdad?, puedan acceder al deporte, sino también qué cosas hacemos para que se puedan efectivamente mantener en el deporte Así libre es. de violencia, de discriminación, etcétera, etcétera. Pero, o sea, tienen que ir las dos cosas de la mano, no se puede pensar solo en... De mi parte, Adri, bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo, por sacar el espacio. Yo sé que son agendas apretadas, entonces es muy valioso la información y pues, ¿verdad? La mirada crítica con la que nos aportas en este tema. Y bueno, invitando también a las personas que ven estos programas a que le sigan dando ahí como más visibilidad y continuidad a los temas que vamos a ir tratando a lo largo de este programa. De nuevo, agradecerte, Ari, y que Así es. tengas una linda tarde. No, muchísimas gracias a vos, Luisito. Siempre es un gusto y un placer compartir con colegas con tanto conocimiento y expertise también en este tema y poder pues acompañarnos juntos en este trabajo que es tan importante, ¿verdad? Creo que tenemos que unirnos y el colectivo siempre genera cambios y yo creo que hablarlo y nombrarlo y hacer lo que estás haciendo pues es valiosísimo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y ahí pues espero nos sigamos viendo y topando en el camino. Un abrazo. Claro. Y bueno,